Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Román, residente segundo año de dermatología en el Hospital Puerta del Mar. La sesión de hoy trata sobre el hemangioma infantil. Hoy lunes 24 de abril de 2023, estamos en Cádiz, estamos un día soleado y hoy es el día de cumpleaños de mi padre, que aprovecho de saludarlo. El hemangioma infantil es el tumor benigno más frecuente de la infancia, es de origen vascular, es producido porque hay una proliferación de células endoteliales. La prevalencia aproximada depende de las series. Se estima que en pacientes caucásicos es alrededor del 10%. De este 10%, solo un 12% requiere realmente un tratamiento. Su prevalencia es 2 a 3 veces mayor en mujeres, no está claro el motivo. Sí se ha determinado que factores de riesgo son del embarazo, son el pretérmino, el bajo peso al nacer, y factores de riesgo que puedan gatillar en estas dos situaciones. Esta es una pintura del siglo XVII que me llamó mucho la atención porque, si nos fijamos, en su brazo derecho tiene un hemangioma. La presentación clásica de hemangioma es una aparición de entre los primeros días, las semanas de vida. Puede o no haber una lesión previa, una placa violácea con o sin telangiectasia y un signo de vasoconstricción periférica. Suelen ser únicas, aunque es verdad que un 20% de los pacientes tienen hemangioma múltiple. No solamente en la piel, hay también en mucosa, hay en intestinos, hay en hígado, que luego vamos a tener un segundo a hablar de ello, y también hay hemangiomas intracraneales, hemangiomas que pueden dar más complicaciones. Suele tener 3 fases, una fase de proliferación, que suele ser hasta los máximos 5 meses, suele ser su proliferación máxima alrededor de los 3 meses, luego una fase de estabilización, luego una fase de regresión. Se estima que regresan alrededor de un 10% de su tamaño cada año, por lo tanto, alrededor de los 5 años se suele esperar que el hemangioma reduzca aproximadamente un 50% su tamaño. Para clasificar los hemangiomas hay distintas formas de clasificarla. Una es según su patrón de forma de distribución en focales o segmentarios y de algunos casos especiales como indeterminados o multifocales. Los hemangiomas focales, como su nombre lo dice, están focalizados en una región anatómica, siguen una región, o sea, el examen clínico son lesiones que son continuas y no suelen o suelen cruzar levemente la línea media. En cambio, los hemangiomas segmentarios eh, son lesiones que son discontinuas, son discontinuas. Muchas veces es más difícil determinar exactamente su tamaño y su dimensión, tanto superficial como su dimensión profunda. Es mucho más frecuente que crucen la línea media y se ha determinado que, enseguida voy a hablar, pero se asocian en mayor proporción a algunos síndromes malformativos que vale la pena sospecharlo y estudiarlo. Otra forma de clasificar los hemangiomas es según su profundidad. Los hemangiomas superficiales, típicamente llamados hemangiomas en fresa, son pápulas placotumores que son rojo brillante con una superficie lobular lisa. ¿Y dónde están ubicados? En la dermis superficial, por eso se llaman superficial. En cambio, los hemangiomas profundos, o clásicamente llamados cavernosas, pueden ser una piel normal, una piel azulada, pueden tener alguna telangiectasia en su superficie, o puede ser la piel de superficie completamente normal. Tienden a aparecer un poco más tarde, tienden a proliferar durante más tiempo. ¿Y dónde están ubicados? En la dermis profunda y en el tejido celular subcutáneo. También existen los hemangiomas mixtos, que tienen, como su nombre lo dice, un componente superficial y un componente profundo. Sobre los síndromes malformativos, me voy a referir a dos en particular. El síndrome de Fase, que Fase es un acrónimo que se refiere a anomalías de fosa posterior, a hemangioma, no cualquier hemangioma, a anomalías arteriales, en particular arterias de intracerebrales, o intracraneales, perdón, manifestaciones cardíacas, que es la segunda más frecuente, que pueden ser alteraciones graves, como la coartación aórtica, defecto ventricular, defectos septales, es decir, defectos que pueden requerir incluso una cirugía cardíaca. Y alteraciones oculares, como microoftalmos, persistencia de venas fetales y atrofia del nervio óptico. Como les mencionaba, no está asociado a cualquier tipo de hemangioma, se asocia a hemangiomas de tipo segmentarios y grandes de la cara, mayor a 5 centímetros, especialmente ubicados en el sector 1 y algunos de los casos menos frecuentes ubicados en el sector 2. Algún caso ubicado en el sector 3 o 4 hay, pero la gran mayoría de los casos está ubicado en los sectores 1 o 2.
Entonces, si yo tengo un hemangioma de estas características, la recomendación, la guía recomiendan sospecharlo y estudiarlo. El estudio incluye una resonancia y angioresonancia de vasos intracraneales, un ecocardiograma, un examen oftalmológico, un test auditivo, control del crecimiento y examen de la vía aérea. Entonces, una diapositiva, la que no me voy a tener, sobre los criterios para confirmar este síndrome, pero en general se repiten a lo mismo: un hemangioma segmentario grande en la cabeza, más algunos de estos criterios de otro tipo de las otras alteraciones del síndrome, o también puede ser un hemangioma que no esté necesariamente en la cabeza, puede estar en el cuello, en el tráct superior, en la extremidad superior, pero en este caso sí es necesario que ya cumpla más de estos criterios mayores. También existe el fase posible y no definitivo, que es cuando, es cuando, por ejemplo, tengo solamente un hemangioma de estos y un criterio menor, o cuando tengo dos criterios mayores y no tengo hemangioma, porque recordemos que a veces los hemangiomas pueden ser profundos y pueden ser no se pueden ver al examen clínico habitual. Otro síndrome malformativo, el síndrome tiene distintos nombres: lumbar, pelvis o sacral, depende del idioma, depende de la forma en la que se describa. Se refiere a un hemangioma a nivel bajo, a nivel básicamente de la línea del sector sacrococcigio, asociado a ulceración, una mielopatía. Alrededor del 50% de las personas que tienen este síndrome tienen una disrafia espinal, y también se asocia a anormalidades óseas, a malformaciones anorrectales, malformaciones renales. En el caso de que se sospeche, se recomiende una derivación, tanto aparte del estudio imaginológico, que el examen clínico, un estudio imaginológico, y también una evaluación por urología y por neurología. Según la edad, se recomienda o iniciar con una ecografía, o ya de entrada, sobre los 3 meses, solicitar una resonancia espinopélvica. Es un criterio muy similar al que se usaba en el otro síndrome. Son hemangiomas de la región lumbosacra, segmentarios, y en general los de mayor riesgo son mayores a 5 centímetros. Los hemangiomas cutáneos, en particular las pacientes que tienen 5 o más hemangiomas, se ha demostrado que tienen un riesgo bastante mayor de tener hemangiomas hepáticos de distinta gravedad, tanto leves como hemangiomas hepáticos que pueden abarcar casi la totalidad del hígado y por lo tanto generar congestión hepática y una insuficiencia cardíaca por alto gasto secundario. Por lo tanto, algunas series de expertos dicen que los niños que tengan 5 más hemangiomas, especialmente ya antes de los 6 meses, ya es una razón suficiente para realizar una ecografía abdominal. Y al menos que cada paciente que encontremos uno o dos hemangiomas se lleve una palpación hepática para descartar hepatomegalia, no está más, no le causa ningún daño. Complicaciones de los hemangiomas suelen ser asociados a su ubicación. El hemangioma cervicofacial mandibular o particularmente en forma de barba tiene a mayor riesgo de una obstrucción de la vía aérea, con clínica de obstrucción laríngea, por lo tanto, estridor, disfonía, tos o cianosis. Es decir, si en el examen físico vemos un niño con un hemangioma de la barba con algunos de estos síntomas, hay que tanto solicitar un estudio de imagen dirigido como una evaluación por otorrino. El hemangioma se puede ulcerar y por lo tanto doler. Suele ser en la fase de proliferación rápida, en hemangiomas que hayan cambiado de coloración entre los 3 meses y particularmente por el rosa. Los hemangiomas periorbitarios pueden tener riesgo de obstrucción del campo visual, especialmente en su fase de proliferación, y causar tanto astigmatismo como, en un caso aún más grave, un déficit visual. Recordemos que esta es una etapa del desarrollo de los niños que si se genera el fenómeno del ojo tonto, porque recuerdo el nombre técnico, pero el fenómeno del ojo tonto, pues si ellos pierden significativamente la visión o la calidad, la agudeza visual en uno de los ojos por cualquier tipo de fenómeno, y eso no se corrige a tiempo, pues eso puede generar una ceguera en ese ojo que es persistente, porque hay una supresión de la aferencia del nervio óptico. Hay hemangiomas gigantes, pueden desarrollar el fenómeno de Casaubas-Merrick, que es que se genera un fenómeno de coagulación intravascular diseminada y trombocitopenia, porque hay un atrapamiento y un fenómeno de lisi dentro del mismo hemangioma. Este es un caso muy atípico, pero grave. Requiere ingreso hospitalario y un manejo urgente.
¿Qué dice las guías actuales sobre cómo manejar y cómo el diagnóstico del hemangioma infantil? Bueno, en general una historia clínica completa. La anamnesis son preguntas bastante lógicas. La edad de inicio, la edad del niño, la evolución, antecedentes perinatales, tratando de buscar cuál es el factor de riesgo, si ha habido previamente ulceración, dolor, sangrado, si es que tiene estudios previos, qué tratamientos previos tiene, y dirigidamente síntomas tanto de dificultad respiratoria como de alteraciones cardiovasculares. Por lo tanto, el examen físico, la morfología, el tipo, la localización, el tamaño del hemangioma, si está ulcerado o infectado, un examen corporal completo que incluya la mucosa, buscando más hemangiomas, buscando más lesiones. Se recomienda también lo que les comentaba de la palpación abdominal y buscar síntomas de alto gasto cardíaco, taquicardia, soplo, un tercer ruido y en general un niño que tenga signos de mal estado. La pregunta sobre si es necesaria siempre una prueba de imagen o no, la busqué en distintas guías, distintos sitios. En general, el consenso dice que la mayoría puede ser diagnosticados clínicamente, que si hay algún caso de duda, particularmente en hemangiomas profundos, se puede recurrir tanto a una ecografía como una resonancia. El TAC más infrecuentemente, y si hay alguna duda diagnóstica, especialmente con sospecha que algún riesgo de malignidad, recurrir a la biopsia y al GLUT1. En general, no a la ecografía para descartar malignidad, la ecografía y la resonancia para determinar qué compromiso profundo tiene y qué tamaño tiene. Si hay alguna duda de malignidad, se puede recurrir a la biopsia. Ellos tienen un marcador bastante específico que es el GLUT1. Estas son vasos de contención GLUT1 que positivo. ¿Cuáles son los hemangiomas? Por lo tanto, en base a lo que hemos hablado de los síndromes de alto riesgo y algunos hemangiomas que tienen compromiso tanto funcional como estético, en particular los segmentarios mayores a 5 centímetros, tanto de cualquier localización de la barba y especialmente de la cara, perdón, y especialmente de la barba, los lumbosacros por la asociación con los síndromes malformativos, los de compromiso estético, los de la punta de la nariz, de la clavera, el filtrum, y los que deforman el compromiso del labio. Los hemangiomas perioculares pueden tener algún riesgo del déficit visual, los hemangiomas de conducto auditivo, algún déficit auditivo, los hemangiomas de la areola mamaria suelen no evolucionar tan favorablemente desde el punto de vista estético, aunque regresen en su gran mayoría, y un hemangioma ulcerado tiene dolor y riesgo de cicatriz. En general, ¿cómo se manejan las complicaciones? La mayoría es si tengo una sospecha de alguna complicación o alguna afectación pericular de vía aérea o síndrome malformativo, estudio de imagen. En particular, el síndrome FACES requiere un poco más de estudio, como les comentaba, tanto ecocardiograma, como examen neurológico, como un estudio en general multidisciplinar. El pelvis, lo que les comentaba, es examen tanto de columna lumbar como ecografía local y idealmente de vía urinaria. Algunos esquemas propuestos sobre tratamiento y manejo del hemangioma recomiendan que los hemangiomas no complicados, que no cumplan estos factores de alto riesgo, se pueden observar especialmente durante el primer año porque suelen involucionar, un seguimiento idealmente fotográfico. Se puede plantear el timolol tópico. Si es que hay hemangiomas ulcerados o con riesgo de ulcerarse, hay bastante discusión sobre el uso de los corticoides o no. En general se recomienda analgesia, curas tópicas, si es que está ulcerado y infectado, tratar la infección y observar. Es verdad que algunas series recomiendan los corticoides tópicos, pero está bastante en discusión. Y en hemangiomas que ya cumplan criterios de complicación o cumplan criterios de alto riesgo, la indicación de primera línea es el propanolol, mientras que no haya contraindicaciones como broncoespasmo, malformaciones cardíacas o pacientes prematuros. En general, esto no es el objetivo de la sesión, pero sí me parecía que vale la pena recordarlo. El tratamiento con el propanolol oral, la dosis se suele iniciar a 1 miligramo kilo día. En consulta, primera dosis con monitorización de la presión arterial, de la función cardíaca y también descartando antecedentes previos de malformaciones perinatales, en fin, etc. Que se tolera bien. A la siguiente semana se puede subir la dosis a 2 miligramos kilo día. Lo mismo, monitorizando tanto tensión como frecuencia cardíaca. Y
Eso hasta llegar a la dosis objetivo, que la dosis objetivo que demuestra mayor eficacia en los estudios es de 3 miligramos kilo día. Que si hay bradicardia, se puede o suspender o disminuir la dosis. En general, el tratamiento se suele recomendar durante 6 meses o hasta un año. Otras alternativas, como les comentaba, el timolol oral. Si está ulcerado, si se puede operar, extirpar quirúrgicamente el hemangioma que está ulcerado, que está complicado, se puede intentar operar, o si no, plantearse tratamiento por láser. En general, cuando los niños, recordar que los niños, por su característica intrínseca de niños, muchas veces no se comunican, no te dicen, hola, me está sentando mal el propanolol. Se puede manifestar como rechazo del tratamiento, como vómitos, hipoglucemias, un niño muy adormilado o incluso como alteraciones gastrointestinales. Eso es no necesariamente para tenerlo en mente. Y dicho esto, hemos acabado. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.